Buenas noches. Agradecemos a los contadores Jesús Araya y Juan Aníbar por su exposición. Ahora continuaremos con la exposición del Comité Técnico Nacional de Sistemas y Tecnología de la Información. La moderación estará a cargo del contador público colegiado Edwin Ricardo Valdivieso Pérez, quien también es el presidente del Comité Técnico mencionado. Adelante, estimado. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, quisiera agradecer a los organizadores del presente evento por la invitación y también saludarlos. También saludar al señor presidente de la Junta de Decanos del Colegio de Contadores Públicos del Perú, al señor presidente del Comité Técnico Nacional y a todos los colegas aquí presentes. También aprovechar este espacio para saludar a todos los contadores públicos del Perú por nuestro día celebrado el día de ayer, 11 de septiembre, y que el día de hoy también se encuentran presentes para seguir participando de esta semana del Contador Público, evento organizado por la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú. Asimismo, hacer un llamado a todos los contadores públicos del Perú para que sigan realizando sus labores como lo vienen haciendo hasta la fecha, aportando en el desarrollo económico de las empresas y en el de nuestro país, ¿no? Con una notable desarrollo con ética profesional. Bien, en esta oportunidad tengo el agrado de presentar a nuestra expositora, que nos brindará sus aportes y conocimientos con respecto al siguiente tema. El tema a presentar es influencia de la cultura organizacional en nuestra ética contable. Nuestra expositora que tengo el agrado de presentar, la colega nuestra, he tenido el gusto de conocerla y compartir aulas de maestría en auditoría integral, ¿no? La señorita Patricia Bizarreta Pacheco. Ella es contadora pública colegiada, perteneciente al Colegio de Contadores Públicos de Lima. Es magíster en ciencias contables con mención en auditoría integral y gestión de riesgos. Cuenta con diplomados diversos en gestión pública, así como diplomados en auditoría y control gubernamental. Actualmente ejerce el cargo de gerente de finanzas en la Corporación Bizarreta Pacheco SAC, ¿no? Le doy la bienvenida y le cedo el lugar para que pueda iniciar su presentación. Buenas noches con todos, gracias colega. Ante todo, un saludo enorme por el Día del Contador que ha sido ayer a todos. Gracias a la Junta de Decanos y a cada colega. El tema que ahora vamos a hablar es un tema muy lindo, enriquecedor, que tenemos y lo aplicamos en la práctica de las empresas. El tema de influencia de cultura organizacional lo podemos envasar. Voy a compartir. ¿Me permiten, por favor? Si puedo compartir correctamente. ¿Está habilitado ya? Sí, sí, sí. Puede Ya. compartir pantalla. Ay, muy amable. Gracias, señorita. Acá vamos a compartir. El tema de la influencia de la cultura organizacional en la ética contable. Es un tema, como le dije, muy interesante que vemos la parte administrativa como la parte contable. La parte administrativa de una cultura organizacional que viene a ser la suma de creencias, normas y valores. Cuando nosotros hablamos de cultura organizacional, significa que en una empresa nosotros como personas entramos a trabajar, nosotros asumimos unos valores. Esos valores que nosotros tenemos en casa los ponemos en práctica en nuestras empresas. Ahora, es muy Disculpe, importante, dígame, señorita Patricia, por favor, se puede poner en modo presentación para que se pueda ver mejor. en modo Disculpe que le interrumpa. presentación. Sí, sí, cómo Sí, no. A ver, ¿ya lo puse? ¿Se visualiza? aún no. No, no, no. A ver. Sí, estoy En en modo de pantalla completa. presentación. Ponga en pantalla, o sea, para que se vea en pantalla completa, por favor. A ver, ahora No, no, no. O sigue en todo caso, chiquito. deje de compartir y vuelva a compartir A pantalla. ver, ya, Porque está. dejo de compartir. ¿Ya? ¿Puede visualizar, señorita? Yo le quité ya. En, no.
Todavía se ve en pantalla normal. En la ¿Sí? parte de abajo, en el cuarto icono, donde en modo pantalla completa, ahí le va a salir la opción. Solo lectura. ¿Puedes habilitarlo? Mejor y usted lo proyecta porque estoy con una laptop ahorita y lo estoy haciendo. A ver, ya lo deshabilité. Ahora, A ver, vuelvo a compartir. Señorita, si gusta, lo presento y... sí, mejor, colega, porque creo que esta laptop, por eso... A ver, ¿la comparte usted, por favor? Sí, a ver. Ya, ahí está. Y yo no comparto. Sí. Ahora sí. Ya le está compartiendo el colega. Sí, sí, Ya, correcto. sí, puede, Muchas sí gracias. puede visualizar, ¿no? Ya ustedes lo pueden visualizar, ¿no? Sí, correcto, sí se puede ver bien. Ya. Ahora sí. Disculpen con el caso informático de estos errores. Volvemos al punto. La cultura organizacional en nuestras empresas es muy importante porque parte del desempeño de los empleados cuando vienen a trabajar a la empresa. Esto es, ahí los puntos son 12 puntos que vamos a tocar. El primer punto es la ética de la cultura organizacional. Es el primer punto, colega, a ver si lo puede pasar la diapositiva. Son 12 puntos. El primer tema es ese. La ética en la cultura organizacional. Ahí ya vemos tres gráficos. El primer gráfico podemos visualizar el desempeño de los trabajadores en una empresa. Los trabajadores deben desempeñar en una empresa con un ámbito o un ciclo emocional para que puedan tener una satisfacción de la empresa, para que tengan buenos resultados, un desempeño laboral. En el segundo, la satisfacción del empleado al trabajar en el área correspondiente. Y tres, vemos en el gráfico el ciclo o clima organizacional. Ese ciclo es un ciclo que va recurrente, ¿no? Donde se asignan las tareas, donde se asignan el orden, se precisa, y el trabajo siempre en conjunto del trabajo en equipo. En esto enfatizo bastante porque si nosotros como trabajadores vamos a una empresa y no nos sentimos motivados, no podemos arrojar un buen desarrollo laboral. En la segunda figura, donde vemos que un trabajador está sonriendo, es ahí donde vemos que el trabajador está desempeñando en el área correspondiente. Entonces está satisfecho y por eso puede trabajar cordialmente y da un buen resultado. Siguiente, colega, por favor. Ese es el círculo que debemos siempre, todas las empresas, ojos, no practican la cultura organizacional, pero se les sugiere siempre a los empresarios que aplican una cultura organizacional para que tengan un mejor resultado en el desempeño de sus funciones, tanto en la parte, si lo vemos en la parte laboral, como empleados y en la parte de rentabilidad, si queremos verlo en la parte contable, ¿no? De riqueza y desarrollo, donde es un ciclo donde vemos el trabajo en equipo, el de ordenar una cultura estratégica, el crecimiento y desarrollo profesional. La siguiente, colega, por favor. Nosotros, viendo en la parte de como contadores, nosotros tenemos un enfoque. Hay un dicho que se dice loquialmente, ¿no? Un administrador no puede ser contador, en cambio un contador puede ser administrador y contador. En este caso, cuando vamos en una empresa, a veces nosotros como contadores tomamos diferentes roles, ¿no? A veces de administrar. Acá insistimos en esto. Nosotros como contadores públicos compartimos la forma correcta de guiar las organizaciones, motivando los valores, promoviendo una cultura ética. Pero esta cultura ética viene también de enlace de que nosotros mismos como personas traemos nuestros valores de casa. En la actualidad, en la época empresarial que ahorita vivimos en el mundo de tanto de emprendedores, que se estamos formando bastantes empresas,
El empresario forma una empresa, pero a veces por ahorrar costos no da mucho énfasis a la cultura organizacional o no da mucho énfasis al área parte contable. Eso lo vamos a ver en un caso práctico más adelante. Siguiente, por favor. En el punto 2 vemos la cultura organizacional en el comportamiento ético. ¿A ustedes les parecen tres figuras que podemos desdoblar de esta forma? La cultura organizacional y el comportamiento ético basamos en los valores. Ahí vemos los valores en el área, si lo vamos aplicando en nuestra área de parte contable, en el área donde los trabajadores a veces, cuando tú vas a hacer el filtro de un trabajador, últimamente en la parte de recursos humanos llenamos un balotario y decir, el trabajador está endeudado, el trabajador está está en la línea de riesgo de la SBS, filtramos. ¿Por qué? Si contratamos a una persona con ese perfil, obviamente que el trabajador va a ir a su área encargada y va a estar pensando en las cuentas y por ahí puede ser el desliz, no siempre, de que a veces si está determinado en el área de caja o en el área de pago de proveedores, puede ser el desliz que por ahí se pueda filtrar o pueda no pagar como se ha aplicado en el caso. De ahí vamos a ver casos prácticos. En la parte, el segundo gráfico, decimos, yo soy ético. Hay empleadores que toman, como se dice, la camiseta y ellos mismos dicen, si mi casa yo tengo valores, tengo principios, en mi empresa, en la parte de mi departamento, yo tengo mi ética y respeto eso y no eso. Pero esto va de la mano con qué? Cuando creamos una cultura organizacional, siempre nosotros como parte de administradores y parte contables, nosotros recomendamos dos puntos muy importantes. La parte de un reglamento de funciones, un reglamento de funciones y un manual de funciones. Señorita, pero es igual, no es igual, porque el reglamento se basa y se construye en base a la organización de la empresa. Y el manual de funciones se forma por las cabezas que van a ser los representantes y las personas que van a ser los subordinados, los que van a alimentar o van a ser. Eso también lo vamos a ver en un momento aparte. En el tercer gráfico vemos las transacciones de los clientes. Es la transacción y no solamente con los clientes, porque vamos a tener clientes grandes, clientes pequeños, clientes que recién se apertura y tenemos que tener el trato. O un cliente mayor, obviamente que el trato va a ser, ¿cómo se llama? Como ya entiende el cliente, se le va a dar general. A un cliente nuevo no le puedes, le tienes que dar de la mano, como un niñito que va a empezar y le tienes que explicar punto por punto. En el caso de proveedores es igual. En el caso, si lo ponemos en la práctica, en la parte contable, nosotros cuando estamos en el departamento de caja o pago de facturas, dependiendo de cómo es la empresa, nosotros llevamos un control, ¿no? Que el pago se paga cada 15 días, se paga. Normalmente ahí se tiene que cumplir. A veces los de caja, los responsables de caja no se da siempre. Dicen, no, a este le debo poquito, lo voy a poner de taquito para el siguiente mes. Todavía no. Entonces, hay que tener también ahí, se aplica la ética porque la persona que está encargada, si hay un presupuesto, hay una programación, se debe cumplir. Siguiente, por favor. La ética en la cultura, ¿cómo influye? La ética obviamente que influye en varios factores, sean favorables o desfavorables. Lo que nosotros queremos siempre tener es que sean favorables, cosas positivas. Es una cierta de conjuntos de moral, de una ética y de un carácter. Y una ética en comunidad, ¿cómo lo ponemos en práctica? Lo ponemos en práctica, ahí lo he resumido en diferentes casos que ustedes lo pueden visualizar. ¿Cómo lo podemos armar? En un departamento. Un trabajador está mal, ha faltado, yo lo puedo suplir en el área. Entonces, pero como se dice, no es mi área, pero me están pidiendo, por favor, ¿no? Cubre esta área. Entonces nosotros tomamos la de empatía, de valores, ¿no? Para poder nosotros cubrir esa área.
Acá si lo podemos definir y lo podemos leer, ¿no? Es la parte de que ayudar, educar a la gente. A veces nos cuesta mucho educar a la gente, más aún cuando lo ponemos en práctica con los empresarios a veces que forman las empresas, grandes empresas con bastante riqueza, pero no quieren a veces la opinión de un administrador o menos la opinión de un contador, ¿no? Yo he manejado así mi empresa y así quiero. No quiero el reglamento, no quiero el manual de funciones, y después a quién hacemos responsable. Entonces nosotros ahí, una recomendación que más le estoy dando adelantadito, ¿no? Es una recomendación que nosotros siempre cuando vamos a una empresa, sea una empresa manufacturera, una empresa textilera, una empresa constructora, siempre decir, estas son las condiciones, señor, que yo quiero trabajar con ustedes, porque yo tengo que cuidar tanto, como siempre digo, ¿no? En el caso de la práctica, tengo que cuidar mi colegiatura, mi apellido, ¿no? Y mis principios y mi norma. Eso es lo que siempre se recomienda. Bueno, en el caso mío, yo lo recomiendo y lo pongo en práctica para no tener suceso. De ahí le voy a contar varios casos prácticos que han pasado. Siguiente, por favor. La cultura organizacional en la contabilidad. ¿Qué entendemos por eso? Entendemos que si nosotros tenemos una cultura organizacional en la contabilidad positiva, nos arroja, ¿qué nos arroja? Ahí vemos en el cuadro mayor productividad en un corto tiempo. ¿Qué es lo que quieren ahorita los empresarios? Los empresarios actualmente queremos hacer generar menos costos en las cosas en un tiempo, pero que me genere más rentabilidad, mayor ingreso, como vemos en el siguiente cuadro, en el siguiente gráfico, ¿no? Mayor ingresos para que yo pueda motivar al personal, para que el personal esté contento y me trabaje, ya sea en un bono adicional, ya sea en un evento que pueda participar él con su familia y que se ponga en práctica. Siempre la cultura organizacional en la contabilidad es incentivar la parte, hago mucho hincapié en esto porque al trabajador determinada de esta área debe estar muy motivado para que no haya ningún desliz más adelante cuando se hacen las auditorías, ya sean trimestral, semestral o anual, que no haya por error, ¿no? Por estar preocupado en sus cuentas personales o esto, hagan mal registro y eso me da menos resultados a mi rentabilidad. Entonces, en esta parte, insisto, que la productividad del desempeño debe ser un punto muy importante en el empleado para que me arroje unos resultados óptimos. Siguiente, por favor. La cultura organizacional en las empresas. Acá, la cultura organizacional en las empresas tomamos dos valores, ¿no? Dos formas. La actitud que toma cada uno y la actitud que cada persona toma. Como vemos en el gráfico, la actitud son las capacidades de cada persona, las capacidades de cada persona. Yo estoy trabajando en el área de recursos humanos, pero también si me piden apoyar en la parte administrativa, de legajo, yo puedo asumir ese rol. Y la actitud, la disposición que tenga el empleado o la persona para poder decir siempre sí. Obviamente a las cosas positivas, no a las cosas negativas, ¿no? Porque si en algún momento, vamos a un caso práctico, demostrado en una auditoría que se hizo. Cuando un trabajador se le vence su contrato, a un trabajador se le vence su contrato, obviamente tiene que decir a la parte de contabilidad y la parte legal para que ya no le renueven el nuevo contrato. Cuando el cruce de información no se cruza entre esas tres áreas, la parte legal no ha sido comunicada. Vienen posteriormente las demandas laborales, ¿no? Lo votaron efectivamente y la parte legal, pero nunca el área de recursos humanos me comunicó o no me dijo. ¿Por qué? Porque la actitud ahí, la actitud de las personas cabezas, por un cero roce, no se llevaban y obviamente no se comunicaron. Lo que debemos evitar es eso, que todas las áreas que conforman una empresa
deben tener una comunicación, un diálogo. La vamos a ver. Y la otra figura es la parte de trabajar en equipo. A veces en la actualidad, bueno, antes de la pandemia trabajábamos siempre en oficina, ¿no? Y trabajábamos en equipo reuniones, cada empresa lo marcaba un día lunes, reuniones con gerencia y con todos los trabajadores que se les recomendaba, donde cada trabajador decía lo que avanzaba en su área y lo que era defectuoso o limitante en su área. Siempre recomiendo eso, tanto los lunes o los días viernes, para que hagan un feedback de todo eso y que puedan mejorar. El número 6, por favor. 6, colega. Disculpe. La importancia de la ética en las organizaciones. La ética es muy importante en las organizaciones. Hablamos de organizaciones a empresas o a entidades. Obviamente que las entidades privadas son diferentes a las entidades públicas, pero siempre toda empresa, organización, institución maneja una ética, que son diferentes normas, diferentes, de repente, aplicaciones de principios, es correcto, pero si los valores siempre son para todos, deben aplicarse igual. En la parte de acá tenemos un círculo donde dice, en nuestra importancia lo hablamos de 1, planificar, 2, el de hacer, 3, el de verificar y el 4, de actuar. Si nosotros manejamos estos 4 pilares o estos 4 ejes que lo podemos nombrar, nuestra organización va a trabajar correctamente. ¿Por qué? Al planificar, nosotros planificamos estrategias y las estrategias, ¿cómo las alimentamos? Con nuestros trabajadores. Al hacer, las ejecutamos ¿con quién? Con nuestros trabajadores. Al verificar, lo hacemos con nuestros trabajadores y las personas encargadas. El actuar es el implemento de la aplicación de todo. En el caso de la parte, hablamos en el caso de nuestra parte contable, el contador con el auxiliar, los asistentes y los practicantes. Siempre es bueno trabajar en esta parte, hago hincapié, con todos, porque nosotros como contadores actualmente siempre estamos actualizados, pero nuestros nuevos salientes, como se dicen, de aulas, están con conocimientos más frescos. Entonces, hay que reconocer que también la parte teórica a veces difiere de la parte práctica y uno lo vive en carne propia. Entonces, por eso se recomienda siempre escuchar a las personas para que nos den el feedback de esto lo puedo hacer. Y esto se ve reflejado bastante en los cierres de cada mes, si lo veamos en el área contable, en los cierres de cada mes o cuando se hace nuestras declaraciones de impuesto o en los inventarios. De ahí vamos a hablar un caso de inventarios y en el caso de declaración de impuestos, al final en casos, ejemplos. Siguiente, por favor, colega. Vamos a la número 7. La cultura organizacional y su importancia. Así como cuando nosotros formamos una empresa, nosotros registramos ante SUNAR, hacemos una búsqueda, una reserva, después, eso es en SUNAR, después vamos a SUNAT para crear nuestro RUC. Igual, en la cultura organizacional de una empresa es buscar la identidad de una empresa. ¿Y cómo busca la identidad de una empresa? La identidad de una empresa se vincula a la misión y la visión de la empresa que vas a tener o la empresa que vas a formar, en la empresa donde tú vas a trabajar. Y el lema de la empresa, como se podría decir realmente, la camiseta de la empresa. La cultura organizacional tiene su propia identidad, que es en el proceso de la toma de decisiones. Es muy importante el proceso de la toma de decisiones porque la toma de decisiones nos lleva bien arriba o bien abajo. ¿Y quiénes influyen en la toma de decisiones? No solamente llevan la cabeza, sino también la parte de subordinados. En el segundo gráfico vemos la jerarquía. En la parte de jerarquía tenemos varios casos ahí que a veces no podemos cumplir o la cultura organizacional no la podemos aplicar correctamente, ya sea en el caso de una empresa familiar. Las empresas familiares
la cultura organizacional bastante, se podría decir, un poco de déficit, porque a veces los patriarcas que se dice no quieren que el hijo nuevo, ¿no? El hijo ponga los nuevos conocimientos, ¿no? Los cambios, como se dice, cambios ya sea de tecnología, ya sea cambios, no, ese personal ya es antiguo, ya debes renovarlo. Entonces, ahí viene el proceso de una toma de decisiones que deben tomar uno del costo-beneficio y cuál es lo mejor para una empresa. Siguiente, por favor. Ahí lo vemos más cercano el ciclo de toma de decisiones. Yo lo he clasificado en 7 puntos. Podrían ser más puntos que se podría hacer en escoger, si se lo puede ampliar mejor, creo que no se lee para que los participantes lo lean, colegas, se puede ampliar. Cada punto puedes enlazar uno el otro en la toma de decisión al poder escoger, al decidir, ahí está, al poder escoger, decidir. Si uno de ellos de quiebra, obviamente que el ciclo no va a dar el resultado que uno precisa, ¿no? Identificar la decisión. Después recopilamos la información y tres, buscamos identificar cada alternativa que hay, cada posibilidad que hay. En el 4 desarrollamos las soluciones. 5 ejecutamos las decisiones. 6 tomamos la acción y 7 revisamos la decisión. Si esto lo ponemos en práctica en un caso parte nuestro contable, nos vamos siempre en la parte contable porque es nuestra carrera y nos estamos basando en esto. En el problema de la toma de decisiones, habemos un caso práctico no puedo nombrar ahorita el cliente ni el caso por derecho de, ¿no? de confiabilidad. Era un club, en el club hay un presidente, hay una gerencia y cada vez en los clubes cambian las gerencias, ya sea 2 años, cada 4 años o a veces cada año. En el club, la actual gestión que salió eh, hizo una modificación en la cuenta 50 de capital. No informó nada a la parte no informó nada a la parte contable, no informó nada a la parte legal. Y cuando entra la nueva gestión, se destapa este incremento de capital que quedó al aire, que no lo pusieron en la cuenta, no estaba en los estados financieros cuando se auditó y se observó. Ahí el colega que estaba de cargo ya tenía trabajando más o menos tiempo, 12 años, pero por la falta de confiabilidad o por decir, después lo voy a hacer, no lo hizo, no tuvo su informe donde demostró que tuvo una buena decisión al decir no, me opongo a eso, y después resaltó cuando vino la nueva gestión y resaltó que toda la carga de responsabilidad en la parte contable. Obviamente que la parte legal decidió también que era responsabilidad de nuestro colega, pero cuando se determinó los informes que se dieron anualmente, se hace cada revisión, determinamos que no era culpa, sí era culpa también del colega interno, pero también era parte de la gerencia. ¿Por qué? Acá en la toma de decisión, cuando hicieron la reunión y cuando invitaron a la parte del contador, el contador no puso y no dijo, esto está mal, ¿no? Así que sea gerente o presidente, este es mi punto de vista, yo me baso en estas normas, en estos principios. No. Ahí fue la toma de decisión, obviamente que fue una falta grave porque arrojó un estado financiero erróneo, que después lo vamos a ver también en otro caso, y una amonestación, ¿no? Entonces, acá en la parte de toma de decisiones siempre recomiendo que la toma de decisiones sean 3 puntos de vista bien clave y siempre conversen con la gerencia, con la presidencia, si es el caso en algunas empresas, ¿no? Porque los gerentes a veces son muy cerrados. A mí me ha pasado también, pero uno debe como contador siempre velar su integridad
sus principios y mantener, como siempre digo, el código de ética y siempre cuidar el apellido y la colegiatura. Siguiente, por favor. En su caso chiquito, más o menos que he comentado. Acá el ejemplo de cultura organizacional. Como dijo, la cultura organizacional la abarcamos de diferentes tipos de empresas. Acá he hecho un cuadro sintético y pues podemos ver en la parte, cómo es en la parte contable. En la parte contable lo dividimos, ¿no? En empresas, tipos de empresas, ¿no? Si hablamos de empresas cerradas, empresas abiertas, IRL, en la parte contable sí, directamente. En la parte acá, la clasificación de empresas que la he puesto en la parte administrativa, lo distribuimos de esta forma, ¿no? Privadas, públicas, por capital. Según la actividad, si son empresas del sector primario, secundario, empresas según el tipo de mercado. En el caso de tipo de mercado podemos hablar en el caso de varias empresas que son de gamarra, ¿no? De que son clientes que compran, a veces exportan, importan, exportan y sale la mercadería de ropa. En ese caso, en la parte contable, las empresas, ahí hablo, las empresas personales y las empresas jurídicas. En el caso de ámbitos de actuación, entonces podemos hacer de servicios. Eso es un resumen, ¿no? Porque al final las empresas cuando se constituyen son, bien, nuestra clasificación que sabemos, empresa SaaS, abierta, cerrada, ERL, responsabilidad limitada, ¿no? Pero eso sí, algún cliente o un nuevo me dice, no, explícame por mercado o por capital de trabajo. Siguiente, por favor, colega. Acá en el punto 9, la cultura organizacional. La cultura organizacional en muchas ocasiones, como se lee en la lectura, ¿no? En muchas ocasiones pensamos que es un término que viene y se va en mente, ¿no? Hablamos de casos grandes, de grandes empresas como Disney, Starbucks. Justamente acá eh, hace una semana se destapó y se conversó con varios colegas y se colgó también en las redes el caso de Toshiba, que aplicó la cultura organizacional con la ética contable. Es un ejemplo vivido, ¿no? Y de estudiarlo, porque ahí se vio que hubo bastante, un mal manejo, que hubo bastante pérdida. Es un caso que ahorita está sonando bastante en las redes y que se está aplicando como caso de ética contable. De ahí lo vamos a ver. En los distintos tipos de cultura organizacional mencionamos 5 puntos. La jerarquía. En la parte de jerarquía siempre enfocando en la parte administrativa lo vemos mediante el organigrama. En la parte contable lo edificamos por las determinadas áreas o departamentos, ¿no? Departamento de contabilidad, departamento de finanzas, departamento el que viene de caja, de presupuestos si son empresas grandes. En la orientación de mercado, hablamos en el caso de orientación de mercado, nuestros clientes. Nuestros clientes, si están ahí, los clientes continuos, los clientes no continuos y los clientes nuevos. En la orientación de los empleados es el desempeño que cada empleado tiene en determinada área. En la orientación de tareas podemos, en la siguiente, por favor, colega, en la orientación de tareas es en las funciones que cada trabajador pueda desempeñar. Acá lo vemos más en gráfico. La jerarquía, ¿no? Como dije, es un organigrama que siempre se recomienda también a las empresas que tengan un organigrama, pero en la actualidad no todas las empresas manejan un organigrama, ni tampoco manejan un reglamento de funciones ni un manual de funciones. Eso siempre se recomienda, tanto para la parte administrativa, cuando también damos, damos en conjunto, ¿no? El informe de una auditoría. En el informe de auditoría se recomienda a la parte administrativa poner, ¿no? Su reglamento de la empresa, su manual de funciones y un organigrama especificando cada área. Ahí en el cuadro vemos el trabajo en equipo, la orientación en el segundo, la satisfacción del cliente.
es la orientación del mercado. ¿A qué mercado nos dirigimos nosotros? Cuando formamos una empresa siempre decimos, ¿a qué mercado nos vamos a dirigir? ¿A un mercado primario, un terminal secundario, o nos basamos más al horizonte, a un terminal, a un mercado grande, ¿no? Que queremos sacar, vender y comprar mercadería por afuera. La siguiente, por favor. Acá en el gráfico del foquito es la orientación de innovación y creación. Acá es un punto bien importante de innovación y creación porque actualmente las empresas forman tenemos nuestros, ¿cómo le podríamos decir? Cada empresa tiene diferente tipo de programa contable. Los programas actuales son los programas SIGO, Concar, el Startup, y hay programas que a veces el empresario dice, yo quiero un programa administrativo que me arroje esto, quiero este resultado, pero que enlace con tu programa. Entonces, ahí viene este punto, orientación a innovación y creación. A veces nosotros como contadores debemos ser, como se dice, genios, ¿no? Y tener una barrita mágica y poder darle al cliente en la manera que el cliente entienda nuestros reportes, entienda el estado financiero que nosotros le vamos a dar, basando obviamente en nuestras normas, nuestros principios y aplicando toda la parte de nuestra teoría con nuestros códigos que deben ser correctos. Pero en la parte de acá de innovación y creación, a ellos se le hace también un reporte de parte financiera, ¿no? Que ahí tenemos para que entienda el cliente, decir, no, esta cuenta 10 abarca, ¿no? Señor, la paga de sus bancos y se paga de caja. Y ahí, en la parte, mayormente, si lo hablamos en la práctica, los empresarios a veces no todo nos comunican, no todas las salidas o los ingresos que ellos a veces hacen jugadas o movimientos, ¿no? Me compro una casa y después se viene el reporte, ¿no? Y nunca nos informaron. Entonces ahí nosotros debemos hacer, como se dice, magos, decir, señor, por cómo la compró, cómo hizo y por qué no comunicó, ¿no? De decirlo de una manera para que el cliente pueda también entender nuestro lenguaje. En la parte de, acá vemos otra persona que está activo, en la parte multifacética de facetas. A veces nosotros como contadores hemos actuado diferentes tipos de roles, administradores, parte de contadores, aparte de recursos humanos. Entonces, esas diferentes funciones que nosotros como personas debemos cumplir los diferentes roles, ¿no? Y tomando el mencionado anteriormente en nuestra diapositiva, la actitud de manejar ese desempeño, ¿no? Para que la empresa, porque al final, si yo arrojo un buen resultado, la empresa va a una mejor rentabilidad y para mí como persona de empleado, yo recibo un bono o recibo un incentivo, ¿no? En este caso. Siguiente, por favor, número 10. La parte de la influencia en la ética profesional. Acá es un tema importante porque la ética profesional, cada persona, cada profesional, perdón, tiene una ética. Nosotros como contadores tenemos nuestra ética, que nos basamos sobre un código de ética que está generado por nuestra Junta de Decanos, ¿no? En la parte contable. Los administradores tenemos también una ética, igual el médico, igual todo profesional. Pero ¿cómo lo vemos reflejado en nuestra cultura? Fomentando siempre la transparencia y comunicación abierta. A veces en la práctica es muy difícil la comunicación abierta porque a veces las personas o la parte de gerencia no entienden el lenguaje cuando le hablamos la parte contable, ¿no? La parte de esta cuenta o este estado financiero está arrojando esto o cuando arrojamos nuestros informes y dice, yo quiero transparencia, pero a veces mismo en el caso, si lo ponemos en práctica en ejemplo, cuando se da el paso de los informes y la parte directiva dice, va a venir un nuevo, me van a auditar, no des este informe, no des esto, y hablamos, y creo que todos ahorita que estamos conectados sabemos que nos dicen, puedes modificar esto o puedes cambiar esta cuenta. Entonces, en este caso,
cuando pasa estos casos, ahí no están fomentando la transparencia. Entonces, ahí nosotros debemos, como contadores, como administradores, en este caso, decir, no, no, discúlpeme, tenemos ética, no, no podemos arrojar un estado financiero que es maquillado, ¿no? Vamos a arrojar un estado financiero real, tal como arroja, y si los directivos preguntan, se les tiene que explicar el motivo. Ha sido su gestión, ha sido su reporte, ya más allá, ustedes lo conversarán internamente, ¿no? Eso es en la práctica. Los valores éticos, claro, siempre nosotros debemos manejar nuestros valores éticos, ¿no? A veces dicen, somos, algunos colegas, somos muy renegones, somos muy quisquillosos. No es que seamos quisquillosos, señores, sino cuidamos nuestros principios y los valores que nosotros mismos debemos vender nuestra imagen, ¿no? Yo no, señor o gerente, presidente, no puedo maquillar ese balance, no puedo modificar esa cuenta está enlazada y arroja tal contrato, tal warrant, tal carta de finanza, tal letra. Entonces, siempre mantener nosotros nuestros propios valores. El tercer punto, la política de ética y cumplimiento. Ahí va de la mano mucha en las políticas de cada empresa con la política de cada uno como persona que va a trabajar. Ahí hago un paréntesis porque nosotros cuando queremos contratar a una nueva persona, siempre nos basamos en el filtro de la persona que entra a la empresa. Debemos cruzar la información que sea una persona que haya pasado por todos los filtros, tanto la parte emocional, la parte psicológica y la parte de conocimientos, para que la persona que entre tenga los valores y la capacidad del cumplimiento de la función o el departamento que se le va a asignar. ¿Por qué? Si en el primer filtro contratamos una persona que esto nos va a dar un resultado erróneo. Y el cumplimiento ahí de nuestro control interno, que también lo manejamos, sería más adelante otro punto no bonito de cada empresa. El control interno ahí estaría flaqueando, ¿no? Y nos haría un error. En la parte número del otro siguiente dice, incentivando la responsabilidad individual y colectiva. ¿Cómo incentivamos? Ahí vienen los trabajos en equipo, las delegaciones que nosotros delegamos en trabajo en equipo en el momento de cierre, en el momento del el corte. Normalmente, bastante la responsabilidad en la parte de nuestros almacenes, cuando se hace la parte de inventario, ¿no? Que lo trabajamos, no puede ser una sola persona hacer el inventario. Así tengamos el programa de inventario, pero si no lo alimentamos bien, lo trabajamos en equipo, ¿no? Una persona registra, una persona cotejea. Ese punto lo podemos ver. La capacitación constante de los empleados sobre la ética profesional. A los trabajadores se le capacita actualmente en dos focos. En la parte de conocimientos, que siempre uno recomienda que hay que estar actualizado, y en la parte que el otro día, y creo que lo llevamos con algunos colegas presentes, en la parte emocional, en la parte de empatía, en la parte de psicología organizacional y que se les recomienda a las empresas que lo hagan. Y también como nosotros como profesionales que también hagamos un curso, un seminario o lo que actualmente se está marcando bastante, los de coaching. ¿No? El coaching contable que se lanzó y les recomiendo, es muy bueno seguirlo y ponerlo en práctica, como yo también fui alumna de coaching y se pone en práctica. Siempre capacitándonos constantemente en esos dos focos, en la parte tanto de conocimiento y en la parte de ética, porque ahí reforzamos nuestros valores, nuestros principios, ¿no? Y hacemos más que empatía, porque actualmente hay que reconocer que a varias personas, a varios empleados les falta empatía, ¿no? Que a veces uno dice, no, pero él no necesita o él se va temprano, él tiene otras cosas, e empiezan los rumores de una cultura organizacional que más adelante lo vamos a ver también, así a grosso modo, de una cultura organizacional baja, ¿no? De sombra, como se podría decir. La 11, por favor. La siguiente. Gracias. El impacto de la cultura en la contabilidad. Acá el impacto son dos puntos, la productividad y la rentabilidad.
Sobre esos dos puntos nosotros hablamos. Si la productividad es baja, nuestro rendimiento no va a producir una rentabilidad óptima. Entonces, la productividad siempre se basa tanto en en la mano de obra de nuestros empleados, en la mano de obra y en lo que nosotros como empresarios vamos a incentivar para que el personal arroje un buen resultado para que nuestra empresa crezca. Pero si lo vemos en el enfoque contable, al nosotros producir más, obviamente que va a tener más rentabilidad, o sea que van a haber más ingresos, que vamos a declarar más ingresos, es correcto, vamos a declarar más ingresos. Y eso también se debe ver reflejado, todo, como se dice, en balanza, no todo equilibrado. Algunos empresarios quieren producen y no quieren declarar todo. Ahí también nosotros como contadores pasamos nuestra ética contable, ¿no? Y decimos, no, no está mal. Si ganas bastante, es imposible que tú declares poco. Tienes que declarar eh, moderadamente o lo que te está dando facturación. En la parte de acá lo hemos hecho la productividad en los puntos que vendría a ser la productividad, el saldo, todos los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos que enriquece una productividad que arroja un desempeño laboral. Siguiente, por favor, colega. El punto 12. En el impacto de la cultura en la contabilidad. Acá venimos en el análisis de la comprensión de nuestras características de los bienes culturales. ¿Qué nos arroja esto si lo hablamos en la parte contable? En una rentabilidad de beneficio e inversión. Si lo vamos en caso práctico, a veces el empresario, lo ponemos en caso práctico, el empresario quiere mayor productividad, pero no da las herramientas. En ese caso, ¿cómo no da las herramientas? Quiere resultados en corto tiempo. Entonces, si es una empresa textilera, en una empresa textilera, imagínense los costos que uno hay que sacar. Si lo hacemos manualmente, ¿cuánto nos va a determinar? Entonces, ahí nosotros como contadores recomendamos un sistema, ¿no? Que ya ahí digo, muy aparte de los sistemas contables, hay unos sistemas administrativos que hacen el interfaz, pero con eso se debe obviamente pagar y a veces los empresarios no quieren desembolsar ese dinero. Entonces ahí se le aplica, ¿quiere usted mayor productividad? Entonces tiene que tener una mayor rentabilidad, tiene que saber invertir el costo-beneficio o el beneficio de inversión. Ese es en el caso de empresas textileras, que se recomienda bastante, o empresas de construcción, al sacar las empresas la planilla de los trabajadores que se les paga semanal. ¿No? Punto número 12, por favor, colega. 12, colega. Ya, la cultura contable. Nuestra cultura contable, nosotros nos basamos en nuestras normas, ¿no? En nuestras normas contables, las cuales nosotros como contadores interpretamos y lo aplicamos a la realidad de nuestra economía actualmente, ¿no? Ahorita nuestra economía obviamente está pasando por una coyuntura que como si lo vemos como en la parte de contadores, ha bajado mucho. Varios colegas, incluyéndome a mí, los clientes bajaron en nuestra época de pandemia. Entonces, ahí nosotros, por más que aplicamos y estamos en todo lo que aplicamos nuestras normas contables, interpretamos todo, también nos debemos enfocar en la parte de empresarios. Tuvieron que cerrar los negocios. Entonces, algunos lo dejaron ahí, pensaron que la empresa ya no tenía que ser declarada y después le vinieron el caso de las multas, ¿no? Por no declarar y obviamente perdieron el enlace con el contador. En esta parte se le hace hincapié al cliente que toda norma contable y todo empresa sí, que no facture o no facture, factura o no facture, se le debe declarar una recomendación, ¿no? Pero a veces ahí los empresarios o los pequeños negocios que quieren formar omiten esto. Nuestra contabilidad, ¿qué expresa? En nuestra contabilidad expresa el reflejo de nuestros ingresos y gastos que los sintetizamos nosotros en nuestras funciones, ¿no?
nuestra cultura contable, uno dice, ¿cuál es tu cultura contable en una empresa? Mi cultura contable es mis ingresos y mis gastos y lo que yo tengo. Nuestra cultura contable, si los empresarios dicen eso, sí, es correcto, pero para nosotros como contadores es nuestro activo, nuestro pasivo y nuestro patrimonio. Esa es nuestra cultura contable que debemos basarnos en que arroje un resultado de desempeño laboral óptimo y una rentabilidad productiva. 13, ¿hay otra guía, colega? Ya. En la parte de acá general que podemos, la influencia de la cultura organizacional en una ética contable. Como dijimos desde un principio, nuestra ética, nuestra cultura organizacional es un conjunto de creencias, atributos, ¿no? Que forma parte de una personalidad. Así como nosotros como persona tenemos una personalidad, adoptamos, nuestras empresas también adoptan una personalidad. ¿Y cómo alimentamos esa personalidad? Con la aplicación correcta de formar una empresa, del esqueleto de la empresa. Un buen organigrama, tener su reglamento de funciones, su manual de funciones, basarnos en una ética, basados en este tema de una ética contable, ¿no? Que nosotros debemos evitar el fraude, no solamente el fraude, sino el mal uso o mal empleo de ciertas cuentas, de ciertos informes, y siempre actuar con honestidad y transparencia, ¿no? Aunque a veces nosotros en la práctica rocemos bastante algunas veces con los gerentes o en el directivo, ¿no? Que a veces ellos por desconocimiento o imponer, quieren ellos manejar la empresa sin normas, sin ética, ¿no? Sin principios, si podemos decir así. Siguiente, por favor. Acá, ¿qué recomendaciones nosotros como cultura organizacional podemos decir en nuestra ética contable? Unas recomendaciones tanto como parte administradores y contables. Podemos comprender la importancia de la ética. Siempre la ética tanto como persona y aplicado en la parte práctica de desempeño de cada función. Obviamente que el desempeño de cada función va a determinar a cada trabajador a qué área va asignada, ¿no? Una cultura de honestidad. Siempre hay que ser honesto. A veces, por más pequeña que sea, siempre decir, ¿no? En el caso si lo ponemos en práctica, a veces hay veces que los clientes no dan la información, no dan la información completa y después cuando nosotros registramos o preparamos nuestro PDT, lo presentamos con la información obviamente verificada y después ellos dicen, no, a mis ventas no eran igual, yo sumé esto, pero no nos dieron la factura en este caso. Bueno, y el colega ya pasó a la siguiente. Y bueno, y el tiempo creo que se me está eliminando. Después las políticas de anticorrupción. Hay las políticas de anticorrupción que las damos de cada empresa, ahí también está en su manual. O las políticas que cuando nos vienen a hacer perito o auditoría, ¿no? La formación de conciencia continua, siempre incentivando eso. La de sistema de denuncias, implementación de sistema de denuncias, que las denuncias pueden ser anónimas o escritas o eso, se recomienda siempre que cuando sea una denuncia pública, ¿no? Mayormente, con todas las evidencias probatorias para que uno pueda sustentar esa denuncia. El riesgo y promover las auditorías regulares. Normalmente a las empresas no les gustan las auditorías porque las auditorías generan un gasto, es verdad, ¿no? Esa es una inversión, pero las empresas que quieren tener y dar un buen resultado, sí invierten en eso y se les recomienda que sea trimestral, semestral y anual. Y recompensar el comportamiento ético. Ahí vamos y hacemos bastante reconocimiento que al personal, puede ser al personal mismo o al área en conjunta que está trabajando y está trabajando correctamente. Siguiente, por favor. Ya, y creo que ahora sí me despido. Bueno, eso ha sido todo compartido con ustedes, colegas, en la parte más administrativa y la parte contable. Eh, que ha sido un aporte.
Muchas gracias, colega Patricia. Ha sido muy explícito el tema. Se ha podido ver diferentes casos y también las recomendaciones han sido precisas, ¿no? Ujú, Teniendo en cuenta, pues, que nuestra labor contable muchas veces es poco entendida desde el punto de vista empresarial, ¿no? Más si hacemos auditoría interna o si hacemos auditoría externa, ¿no? Y muchos, nosotros como contadores tenemos que enfatizar nuestra ética al momento de tomar decisiones y poder sugerir a la gerencia y al ujú, directorio los temas que puedan afectar desde el punto ujú. de vista contable, económico, financiero y también desde el punto de vista patrimonial para la empresa, ¿no? Reputacional, perdón. Es ¿No? A correcto. ver, a continuación vamos a pasar a la rueda de preguntas. Sí, correcto. Sí, un momento. Nos Voy a... faltó tiempo. Hay temas muy interesantes que me gustaría, ya sería posteriormente, hablar del control interno aplicado en las empresas y en la auditoría, ¿no? Que nosotros mismos estudiamos. Es un tema muy interesante, la auditoría que se aplica, porque la parte teórica es muy importante, pero en la práctica vemos cada caso y cada Sí, cliente, de cuando verdad. se realiza la auditoría y asesoramiento, encontramos empresas que han sido perjudicadas económicamente justamente porque no tienen un reglamento, un manual, una jerarquía, no tienen solo su estatuto y a veces el estatuto Es de la correcto, institución no ha sido elaborado adecuadamente. Entonces, al adecuadamente. momento de querer tomar cartas en el asunto por Ujú, algún perjuicio económico, no se puede hacer mucho porque no ujú. hay el sustento, No ¿no? hay el sustento, por eso a veces si lo hablamos en un lenguaje, eh, ¿cómo se llama? Un lenguaje no profesional, ¿no? A veces se lavan las manos, como se dice, ¿no? Se lavan las manos y al final, en el caso, como dije, de una empresa que el año pasado se auditó, el gran club bien conocido, fue el problema de anterior gestión y la nueva gestión que habían movido una cuenta, la cuenta de capital. Y todos sabemos que si hay un movimiento, un incremento de capital, se debe ver reflejado en los estados financieros. Y no lo hicieron, porque los directivos querían ese aumento, lo pusieron en una cuenta que crearon ficticiamente y le hicieron participa el contador, en este caso nuestro colega, que se prestó a eso y después se destapó cuando hubo la auditoría. Bien, colega, acá tengo un par de consultas que Sí, ¿cómo nos no? han transmitido vía WhatsApp. Sí. La primera es, en caso de que el cliente, bueno, perdón, Ujú. ya, en el caso de que un cliente no tenga conocimientos o no tenga la base en cuanto a los principios y normas contables y no desea o se muestra áspero al momento de seguir los lineamientos, ¿cómo se debe de actuar como profesional contable teniendo nuestra ética profesional presente? Claro, eso es el que se vive día a día. Le comparto lo que yo he vivido en mi experiencia de todos estos años, ¿no? Los empresarios de Gamarra, en un caso así, no voy a decir de qué empresa, los empresarios de Gamarra hacen su aumento de capital o hacen sus empresas sin conocimientos. Entonces, ahí viene el problema cuando empiezan y les caen las multas, porque obviamente siempre la SUNAT está rondando por ahí y dicen, quiero tu servicio. Ya, tú le dices una contabilidad interna, una contabilidad externa o la contabilidad completa, como se dice, ¿no? Ya, señor, sobre esto nos vamos a basar. Usted tiene que declarar tal fecha, tiene que pagar sus impuestos tal fecha, lo que se compra se tiene que bancarizar, todos los gastos, todo. Entonces, ahí viene el primer, como se dice, portón en la cara. Señorita, yo no quiero declarar todo. Señorita, yo no voy a facturar todo. El boletaje debe ser doble. Entonces, señorita, yo me he comprado mi casa, pero no quiero que la ponga, pero si el dinero, nosotros se ve reflejado que ha hecho un préstamo y se tiene que ver reflejado en la cuenta de los bancos de préstamos, que esto, no quiero. Entonces, en ese caso, se le dice, ¿no? Al cliente, mire, señor, nosotros como contadores tenemos principios, normas, un código de ética, un código de nuestros tributos y nosotros damos
información a la SUNAT. Si usted no asume esos roles, no quiere que nosotros desempeñemos esos roles completos, entonces es preferible en este dar un informe, ¿no? Tal, el cliente tal, vino a tomar mis servicios como yo hago un pequeño informe, eso, pero no lo tomo. Dejo que, pero en la actualidad da pena que a veces algunos, no todos los colegas, dicen, no, bueno, ha bajado la economía, no Es muy, tengo, es muy necesito. amplio tocar el tema, ¿no? Con respecto a los clientes, también Ujú, incluso cuando te entrevistan y piden ciertas cosas, nosotros ujú. tenemos que aclarar esos temas que no podemos aceptar Exacto. muchas veces, ¿no? No Y podemos aceptar, lamentablemente claro, no podemos de ninguna forma prestarnos a ese juego. Nosotros tenemos un código, señor, ha discúlpeme. sido por su exposición. Espero que haya sido del agrado de los profesionales aquí presentes. Y bueno, voy a ceder el pase. Yo estoy seguro de que podemos ampliar esto de repente en otras exposiciones más adelante. Y bueno, voy a ceder el pase al encargado de seguir administrando los temas que se van a seguir dictando. Hoy nos ha quedado el tiempo chico, colega. No Otro importa, no día, importa. entonces, muchas gracias a la Junta de Decano, a usted, colega, por la invitación y a todos los colegas que están conectados. Muchas Muchas gracias también gracias. por su participación. Y nada, agradecer también a la Junta de Decanos y a los organizadores del presente evento. Cedo el pase a la señorita que está administrando los temas. Muchas gracias.